Buenas, mi Señor Jesucristo les bendiga. Buenas, mis estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a continuar en nuestro curso con hacia el modelo atómico actual. El estudio de la materia también ha dependido de otros estudios. En este caso, el concepto que manejamos hoy del átomo, de los electrones, de los protones, vino de un estudio diferente, el cual pues no se pensaba que tenía ninguna relación con la materia, pero que resultó dando luces y permitiendo el desarrollo que hoy en día se maneja del átomo. Estamos hablando de la luz. Durante varios experimentos a lo largo de la historia surgieron muchos experimentos, dos de los más importantes, los cuales permitieron establecer una relación entre los electrones y la luz. Estos dos experimentos fueron emisión de luz por cuerpos calientes y el efecto fotoeléctrico. Por eso vamos a comenzar hablando de la luz. Desde el año 17 se sabía que la luz estaba compuesta por unos componentes de diferentes colores. Lo podemos determinar como en el arco iris. El arco iris se forma porque la luz choca con las gotas de agua y se descompone en esos colores. Esa luz que proviene del sol la llamamos luz blanca. Esa luz blanca está compuesta por todos los colores. En la imagen aparece un prisma, la descomposición de esa luz. Cuando una luz o algo se descompone, eso se denomina espectro electromagnético. Por allá por 1800, Maxwell propuso que la luz era una onda electromagnética. Así pudo explicar que ésta pudiera viajar a través del vacío desde el Sol hasta la Tierra, a través del campo electromagnético que hay entre el Sol y la Tierra. Esta explicación pudo, o mejor dicho, a partir de esta proposición se pudo explicar muchos de los fenómenos del comportamiento de la luz y fue bastante aceptada porque de hecho la luz se comportaba como una onda y todo parecía muy bien. Entonces, hasta ahí la luz era una onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas, vamos a hablar algo, como aparece en la imagen del video, tienen dos componentes, un componente eléctrico y un componente magnético. ¿Listo? Una luz, una onda tiene longitud de onda, tiene frecuencia, tiene amplitud. ¿Listo? Las ondas electromagnéticas todas viajan a la misma velocidad por convención. ¿Cuál es esta velocidad? La velocidad de la luz, a más o menos 300.000 kilómetros por segundo. Como estas todas viajan a la misma velocidad, lo que cambia entre onda y onda es el ancho de la onda o la longitud de la onda y por tanto la frecuencia, es decir, el número de ondas que pasan en un segundo. Por eso es que tenemos ondas que van desde las ondas de radio, ¿sí? Ondas cortas, las ondas de radio que usamos para los celulares, teléfonos, televisión, ondas cortas, ondas infrarrojas, viene el espectro visible, luego la luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma y por último rayos cósmicos. Rayos gamma, lo mismo que aparecen en los Cuatro Fantásticos o que le dio los poderes a Hulk. ¿Sí? Bien. Cuando se estudia una onda electromagnética, una radiación electromagnética y se descompone en las ondas que componen esa radiación, la luz está compuesta, por ejemplo, una luz blanca tiene varios colores, asimismo un rayo que es lanzado, se absorbe, se estudia, se descompone en las ondas que los componen, eso se llama espectro electromagnético, como lo pueden ver en la imagen que aparece, ¿ok? Bien. Si yo descompongo la luz, pues estoy estudiando el espectro. De todo el espectro electromagnético, una pequeñita parte solamente corresponde al espectro visible, que viene desde la luz roja, pasando por la amarilla, hacia la azul. ¿Ok? Ese es nuestro espectro electromagnético. Vamos a comenzar. ¿Qué fue cómo comenzó el estudio cómo se relacionó el estudio de la luz con el estudio de la materia? Los dos experimentos que vamos a mencionar son emisión de luz por cuerpos calientes y efecto fotoeléctrico. La explicación de Maxwell de que la luz era una onda electromagnética, pues todos conocemos los bombillos, ¿sí? O focos, como le llamamos acá en la costa. Cuando se tiene un filamento, un metal, y se calienta, este se pone rojo y se calienta tanto hasta que se vuelve blanco.
y emite luz, como el caso de los bombillos, ¿sí? Entonces, si tenemos un metal y le hacemos pasar una corriente eléctrica, él emitirá luz. Entonces, la analogía fue sencilla, o pues mucho estudio matemático, pero la vamos a simplificar. Si la luz es una onda electromagnética y se relaciona con la cantidad de energía que se suministra, porque la cantidad de energía es la emitida, depende de la corriente que se le está suministrando. Por lo tanto, la corriente que se le estaba suministrando tenía que tener una naturaleza similar a la luz. ¿Y qué es una corriente eléctrica? Un flujo de electrones. Entonces, si la luz es una onda electromagnética, por tanto, los electrones debían ser ondas electromagnéticas. Y se estableció la relación. ¿Listo? Hay toda una derivación matemática rigurosa para demostrar esto. Entonces, pero no es objeto de este curso. El otro, esto fue por analogía de Maxwell y pues todo se explicó pues más o menos bien. Por otro caso tenemos el efecto fotoeléctrico. Es algo similar, pero en el proceso contrario. Es decir, tenemos un instrumento que parece un bombillo más grande, hay una lámina, en la mitad hay un filamento y se hace incidir una luz especial, específica sobre esa lámina. Al hacer incidir esa luz, no con cualquier bombillo, unos bombillos específicos, la plataforma, la lámina, genera descargas eléctricas sobre la otra lámina, sobre la otra varilla, y si se pone un medidor de corriente de voltaje, se generará corriente. Entonces tenemos aquí electricidad que produce luz, luz que produce electricidad. Por lo tanto, hay una analogía. Algo similar a la corriente eólica. Si usted coge un ventilador y lo empieza a girar con su mano y pone un medidor en la bobina, va a ver que se genera electricidad. Más o menos de una forma similar. Entonces, algo acá generado. ¿Cómo se podía explicar este fenómeno? Este fenómeno lo resolvió Albert Einstein y la resolución de este problema le valió para el premio Nobel de Física. ¿Qué fue lo que él propuso? O tuvo que proponer. Él tuvo que proponer que la única forma de que un electrón arrancara de aquí y saliera disparado era que lo que chocara con él era una partícula. Por lo tanto, los fotones tenían que ser partículas. Si los fotones eran partículas, los electrones debían ser partículas, lo cual más o menos cuadraba con el experimento de rayos catódicos. Entonces tenemos dos puntos. La luz es una onda, la luz es una partícula, los electrones son partículas, los electrones son ondas. Como mencionamos, una onda tiene unas características. ¿Cuáles son? Que transmite energía pero no transmite materia. Mientras que las partículas transmiten materia. Entonces, en un momento se comporta como partículas y en otro momento se comporta como materia. Vamos a mantener esto pendiente para cuando veamos la aproximación de Schrödinger. Ahora seguimos con el modelo de Bohr. Durante el estudio del espectro de la luz, se sabe que si tenemos un prisma y recibimos luz blanca, esta se descompone en todo el arco iris. Si logro poner una imagen en el video, pues esperamos. Si no, tenemos buena imaginación. Aquí está el color rojo, acá está el azul y todos los colores intermedios. Ese espectro es continuo, es decir, aparece toda la lista de colores. Nosotros en nuestra casa podemos hacer un arco iris. Si colocamos una taza al mediodía con un poquito de agua y ponemos un espejo y reflejamos la luz en una superficie, vamos a ver cómo se refleja un arco iris. ¿Quién nos sirve de prisma? Nos sirve el agua, donde la luz rebota y se regresa. ¿Ok? Entonces, cuando se estudia la luz blanca, se obtiene un espectro continuo. Eso se llama espectro continuo. Es decir, que la luz toda aparece en todas las longitudes de onda. De hecho, la radio se mueve con ondas electromagnéticas en FM, frecuencia modulada, y AM, amplitud modulada. Esas pequeñas variaciones en la onda de radio que se emite, muy pequeñas, permiten que nosotros escuchemos la voz del interlocutor. Así funciona la radio. De una manera similar, sabemos que la luz blanca emite todo el espectro que la compone. Entonces,
¿Cómo sabemos de qué están hechos los elementos? Bien, cuando se expone un metal específico en estado gaseoso, se le lanza luz a ese metal, se observa el espectro resultante. Eso se llama espectro de absorción. ¿Qué es el espectro de absorción? Si yo tengo un metal, si yo tengo una luz, digamos que no es un prisma, sino una cámara, y en esa cámara tengo un metal en estado gaseoso, esta luz era blanca. Entonces, cuando yo lancé un metal, por ejemplo, sodio, yo vuelvo a ver el mismo espectro, pero veo que le faltan unas líneas. Esas líneas no aparecen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el elemento sodio que yo puse ahí absorbió esas líneas. Eso se llama espectro de absorción. El espectro de emisión es que algo parecido, pero no tengo la fuente de luz, esta luz no tiene. Se pone el elemento sodio, se calienta y él emite luz. Pero esa luz que él emite solamente va a emitir esas ondas. O sea, las mismas ondas que absorbió las va a emitir. De esa forma, sabemos que los elementos de la tabla periódica no emiten todas las longitudes de onda, sino unas cuantas luces. Por eso vemos, es así como nosotros sabemos de qué está hecho el Sol. ¿Cómo sabemos de qué está hecho el Sol? Pues nadie ha viajado nunca al Sol para ir, tomar una cucharita y saber qué hay de ahí. Hace poco se supo que en un planeta había agua, o muy probablemente existía agua. Se sabía que existía oxígeno y existía hidrógeno. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Se coloca una especie de telescopio, en este caso es un espectrómetro, ¿sí? Y se recibe la luz del Sol o de la estrella, se apunta hacia la estrella. La luz que viene, esa estrella está caliente, emite luz y acá se hace un espectro de emisión. Sabiendo cuáles son las luces o el espectro que emite, se conoce de qué elementos está hecho, para que tengamos más o menos una idea. Este es el espectro de emisión de algunos elementos. De hecho, que en los juegos artificiales, digamos, En esta imagen podemos ver fuegos artificiales y los elementos que predominan para ese color. Entonces podemos ver qué elementos se utilizan para dar un color característico. Ese es un espectro de emisión. Dan colores amarillos, el cobre da un color verdoso. Entonces, cada elemento da una llama específica en un orden. ¿Cómo se explica esto? Los científicos no sabían cómo explicarlo. Recuerda que hasta ese momento estaba predominando el modelo de Rutherford. Rutherford simplemente dijo que había un núcleo y que los electrones estaban alrededor, pero no dijo cómo estaban. En ese momento llega Bohr y hace una proposición, ¿sí? Él propone unas órbitas por donde se mueve el elemento y que esas órbitas estaban espaciadas en un determinado espacio, que ese espacio era fijo. Por eso se llamó también modelo planetario. Entonces Bohr decía, listo, un electrón absorbe luz cuando la energía que él absorbe es exactamente igual a esta distancia. Entonces él solamente puede absorber esa luz, esa energía. Si él absorbe un poquito más, queda afuera. Si él absorbe un poquito menos, no alcanza. Entonces tiene que ser la exacta para el excitarse hasta una órbita superior. El de emisión es lo contrario. Entonces yo tengo mi elemento con la llama, lo excito, el elemento salta y cuando se suspende el calentamiento, el electrón regresa. ¿Qué luz va a emitir? Pues una luz correspondiente a esta longitud de onda. Entonces por eso es que cuando un elemento se hace una luz, solamente manda luz que está compuesta por unas longitudes específicas. El modelo de Bohr no fue aceptado en un principio porque se creía que los electrones eran partículas. Y la teoría clásica dice que si un elemento cargado eléctricamente gira alrededor de otro, pierde electricidad continuamente, energía continuamente, hasta caer al núcleo. Pero eso no sucedía aquí. Bohr recibió bullying
criticaron su modelo, pero él simplemente dijo, aquí no se cumple. La comunidad científica no lo quiso aceptar, pero a las malas tuvo que aceptarlo. ¿Por qué a las malas? Porque era el único modelo que explicaba el espectro de emisión y el espectro de adición. Siguiendo con el estudio, más adelante se encontró que el modelo de Bohr pues explicaba muy bien la emisión de hidrógeno, de helio y de litio, algunos elementos pues con muy pocos electrones. Pero a medida que sigue aumentando en los elementos, se presentaba un fenómeno que se llamaba superposición. Es decir, esta línea, que antes era una línea, al estudiarla muy detalladamente, se veían pequeñas líneas entre ellas. O sea, eran muy pequeñas. Entonces ya el modelo de Bohr no servía para explicar o no explicaba a cabalidad ese fenómeno. Pero era el único que existía hasta el momento, o que medio explicaba lo anterior. Así que surgió Sommerfeld, quien propuso unas órbitas elípticas y que los pequeños distanciamientos en la deslocalización del núcleo, por ejemplo, en esta distancia son un poquito más anchas que en este punto. Entonces, con eso, él trató de explicar más o menos esta superposición de ondas. ¿Listo? El modelo también funcionó muy bien, digamos, hasta el carbono, hasta el oxígeno, pero de ahí en adelante no servía la explicación, no cumplía con todas las líneas espectrales que producían los átomos. Así que tuvieron que seguir explorando.